Entonces, vamos a una pausa. No, vamos con justamente, a ver, imágenes de la presidenta Dina Boluarte, que el día de hoy ha ido a Patás, justamente a la zona de emergencia y problemas que ha habido a partir de la masacre que ocurrieron estos días. Pero hay un dato que llama la atención, ¿no? Que preocupa en realidad. Llevan 200 días de la presidenta Boluarte sin hablar con los medios de comunicación, sin hablar a la prensa. Y extraño, ¿no? Porque la presidenta Boluarte lo que quería más bien era una franja para contar todas las cosas positivas. Quería obligar a los medios de comunicación, a la televisión, a la radio, a que por una hora nos cuenten en horario estelar todos los logros de la presidenta, todos los logros de su gobierno. Pero no quiere hablar con los medios de comunicación, no quiere hablar con los periodistas, no quiere responder preguntas directas. Y claro que hay preguntas directas, hay muchísimas preguntas directas. Entre ellas, evidentemente, las investigaciones que tienen curso. Entre ellas, la situación de la criminalidad y el avance, lamentablemente, de justamente el crimen organizado en nuestro país. Entre ellas, la masacre ocurrida en Patás y lo que venimos viendo, lamentablemente, en los últimos meses. Pero así está. La presidenta, evidentemente, no quiere contestar preguntas de los medios de comunicación. A ver, y para hablar de este y otros temas estamos ya con el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, doctor Quiroga? Mar, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, es quizá no un tema tan constitucional con el que voy a empezar, pero hay un rol de la presidenta que le otorga la Constitución. No dice nada de hablar o declarar en los medios de comunicación, evidentemente, pero entiendo que ese rol de ser un presidente de la República también tiene ciertos deberes y obligaciones, y entre ellos debe ser la transparencia y la comunicación. Doctor, no sé cómo lo ve usted. Bueno, fundamentalmente el presidente de la República o la presidenta de la República concentra 4 funciones, ¿no? Es jefe del Ejecutivo, personifica a la nación, dirige las relaciones internacionales y además es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, por lo tanto ejerce un liderazgo y el liderazgo se transmite. Por lo tanto es consustancial al liderazgo poder informar a la opinión pública periódicamente, dar cuenta, rendir cuentas respecto de lo que hace o no hace o de lo que se va a hacer, ¿no? Es un tema esencial respecto al liderazgo, pero esa es una función natural de un gobernante. Claro, no hay que llegar a los extremos de López Obrador con las mañaneras, ¿no? Inclusive el propio presidente Belaúnde en su segundo gobierno también empezó todos los domingos a dar conferencia de prensa hasta que se quedó sin tema y dejó de hacerlo. Pero tampoco uno puede estar de espaldas a la opinión pública, ¿no? Y ahora, esto puede terminar el hecho de percibir, que la población perciba a una presidenta aislada, que se autoaísla, que no desea contestar preguntas directas, que desea estar nada más con su círculo del gabinete, incluso su círculo más cercano dentro del gabinete, termina impactando en los bajos índices de aprobación que tiene. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que además hay una retroalimentación negativa, porque no es gente que la asesore bien. Los últimos casos que yo he podido apreciar me pareció que tenía una muy mala asesoría política. El hecho de pedir un permiso al Congreso para un tema pueril, un tema que no era un tema importante, a sabiendas que el Congreso le va a negar el permiso. Se refiere al viaje al Vaticano. Al Vaticano para las pompas fúnebres del Papa Francisco, ¿no? Digamos, se sabía que no le iban a dar el permiso, entonces se expone a un rechazo, a un bochorno político por gusto, ¿no? Político tiene que ser más saborito, tiene que ser más perspicaz, pero para eso se requiere una asesoría importante, no tener gente que le aplauda solamente en las cosas que hace. Y un bochorno político que además, no sé cómo lo analiza, doctor, que contribuye a esta imagen que se ha ido gestando en los últimos meses de una presidenta frívola, una presidenta banal, más interesada en los viajes, en las operaciones, en los Rolex, en las cirugías, que en atender las crisis que vivimos en el país. Tal cual. Yo creo que usted lo ha señalado claramente, ¿no? Esa imagen de frivolidad se traslada a la opinión pública y este resultado de las encuestas. Luego se quejan de las encuestas, se quejan de la prensa, pero como ya he escrito alguna vez, la prensa se limita a recoger lo que pasa en la realidad, describe lo que ocurre en la realidad y eso lo estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una ausencia de liderazgo importante, pero tenemos que tratar de sobrellevar las cosas para llegar a las elecciones del próximo año. Y claro, hay un debate, ¿no? Porque incluso pierde oportunidades. Usted mencionaba bien, en el momento para las pompas fúnebres del Papa Francisco era innecesario que la presidenta vaya al Vaticano. Pero ahora para, digamos, la elección del nuevo Papa, que además es peruano, con DNI, podríamos bien solicitar justamente viajar al Vaticano la presidenta Boluarte. Sí, pero no creo que le den permiso, ¿no? Yo creo que tanto en una cosa como en la otra hace falta que esté en el país
conduciendo la reina del país. No hace falta que en una ceremonia esté representado el Perú por el presidente de la República. Hay legaciones diplomáticas para eso, ¿no? Ujú. Ahora, quería pasar a otro tema, doctor Quiroga, porque se ha abierto también otro debate esta semana a partir de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, ante las mociones de censura que se han presentado en su contra. Son 4 mociones de censura y yo conversaba con la congresista Flor Pablo y me decía que al menos tenían más de 60, contando más de 60 votos. Nunca se sabe al final del día. Pero la respuesta de Adriancén el día miércoles a los periodistas fue que, bueno, que el Congreso tenga cuidado porque si viene otro premier y también lo censuran, se podría disolver el Congreso de la República. Pero ha habido modificaciones que se han hecho, se ha convocado elecciones. ¿Es viable lo que está diciendo Adriancén? ¿Es real? ¿Se puede todavía disolver el Congreso de la República? En teoría sí, ¿no? Pero volvemos al mismo punto, el mal manejo político, ¿no? Yo creo que no tiene cintura política y no tiene mucho carisma, ¿no? El otro día, por ejemplo, una periodista no le dejó terminar la pregunta y le respondió. O sea, él ya tenía la respuesta sin haber escuchado la pregunta. Eso fue de muy mal gusto, ¿no? Y por otro lado, lo que ha dicho el miércoles es una clara amenaza. Si van por mí a la censura, entonces acuérdense que los pueden disolver. La Constitución dice que el Congreso puede ser disuelto hasta un año antes de que acabe el mandato. O sea, hasta julio podría hacerse, siempre y cuando hayan 2 gabinetes derribados, 2 primeros ministros derribados por censura o por confianza. Es decir, doctor, solo para detenernos ahí, porque claro, el presidente del Congreso, Salguana, negó esta versión, dijo que no se podía porque ya se hizo una convocatoria de elecciones. No. Pero técnicamente, y ciñéndonos a lo que dice la Constitución, sí hay un plazo donde podría todavía forzar la figura de la disolución. Sí, pero yo creo que es absolutamente innecesario. Además, una bravata, ¿no? Una amenaza. En el pasado la política era mucho más rica. A un ministro lo citaban al Congreso, iba y había un debate, ¿no es cierto? Había un cruce verbal de una discusión alturada, ¿no? Ahora tienen miedo a una censura o tienen miedo de una interpelación. Y entonces, claro, cuando lo dicen, bueno, de repente usted lo censuramos, acuérdese que lo podemos disolver, pero no ha habido una disolución de ningún gabinete, tiene que ser 2. Pero claro, que el fantasma de Vizcarra de que hubo una y se inventó la segunda. Entonces, claramente el mensaje ha sido casi, diríamos, de camorra, ¿no? O sea, acuérdate que te puedo disolver y por lo tanto mejor no hagas nada, no me toques, cuando lo que tendría que ser con eso y explicar lo que está haciendo, porque para eso es la interpelación, para eso es la censura, para eso es la confianza. Y además, ya desde un punto de vista político, pareciera una respuesta bastante torpe porque ha empezado a mover el avispero o, digamos, algunos votos que estaban dudando, dicen, bueno, si me amenazas... Así es, muy torpe, por eso le digo, no tiene cintura política y tampoco tiene carisma. Entonces, lo absolutamente inapropiado era amenazar al Congreso. Lo apropiado es decir, bueno, si me censuran, yo voy a ir, explicaré lo que estoy haciendo, porque como lo estoy haciendo tan bien, yo seguro que los voy a convencer. Pero ese tipo de temores de asistir, aparecer solamente como escudero de la presidenta, no dejar hacer una pregunta. Usted decía hace un rato, la presidenta no da la cara. Primero, cuando da la cara, ni siquiera deja hacer una pregunta. Dice, no, eso yo no lo respondo, ¿no? Pero si no le echo la pregunta, no, yo no lo respondo eso. Me parece absolutamente impolítico, inapropiado. Y teniendo en cuenta el rol que cumplen los ministros y sobre todo el rol que cumple un presidente del Consejo de Ministros de ser especie de fusibles que protegen a la el vocero del presidente, claro. ¿Ya se agotó ese tiempo? ¿Ya se agotó ese perfil de Yo creo que sí, He escrito el otro día, declaré para gestión y he escrito también acerca de que el modelo está agotado, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es un cambio de gabinete sin esperar la censura y que haya un gabinete de consenso. Entiendo que hay otros analistas que también dicen lo mismo, que nos permita llegar en el último año de gobierno, que los americanos llaman el año del pato cojo por alguna razón, a mejores condiciones a las elecciones. Tenemos que llegar de la mejor manera al recambio presidencial, no, digamos, con temores de censura, vacancia, con ese tipo de escaramuzas o con una presidenta que no declara o que es desmentida por el propio médico respecto a lo que dijo, ¿no? Usted señaló el tema de los Rolex, el tema de los Waikis, el tema de las cirugías que ha sido negada y luego ha sido desmentida, o ahora el tema del viaje, porque quiere estar presente, como si fuera tan importante la presencia peruana en las exequias del Papa, y ahora querrá estar presente en la entronización de León XIV, ¿no? Entonces, me parece que está, como decía hace un rato, Andy, es como mundos paralelos, ¿no? Hay una realidad virtual distinta a la real. Sin embargo, esto que ya se ve, digamos, desde fuera, por analistas, por penalistas, constitucionalistas, por casi todo el mundo, parece no verlo la presidenta Boluarte, porque ella incluso se resiste a una salida de Gustavo Adriancén. ¿Por qué le cuesta tanto despegarse de Adriancén cuando pareciera que ya su tiempo está agotado? Mi teoría es que se ha rodeado de gente, digamos, de menor calibre, que no le, digamos, dicen lo que le tenían que decir,
y que solamente aplauden lo que hacen, no le gusta. Fíjese que se desprendió de Gustavo de Gutiérrez, que estaba en la Embajada de España, se desprendió de García Toma, que estaba en Nueva York, Así es. ¿no es cierto? Se desprendió de gente valiosa y al final termina rodeada de gente no muy importante en lo que tendría que ser la toma de decisiones. Ella no está conduciendo un club, está conduciendo un país. ¿No? Él no gobierna para un grupo de gente, gobierna para todas las personas, ¿no? Entonces, claro, mire usted la contradicción en la realidad. Por un lado quiere viajar a Roma, porque debe ser interesante pasear por el Trastevere, ¿no es cierto? Pero por otro lado tenemos una masacre en Patás, acá nomás, ¿no? En donde además el propio premier le dice, pero han secuestrado personas. No tengo información sobre eso. Y la siguiente información, bueno, no están secuestrados, están asesinados, una masacre, ¿no? Nos ha informado el tema, el premier, ¿no? Claro. Entonces, digamos, eso es absolutamente, digamos, lo menos eficiente posible en el manejo del gobierno. Claro, no está informado el Premier, lo que significa que las unidades de inteligencia, policía y Fuerzas Armadas, entonces no le están dando buena O información no al saben, Premier. o no le dan información, o no sabe leer. Cualquiera de las tres. O las fuerzas de inteligencia tampoco saben, o no le dan le guardan la información, le esconden la información, o se la dan y no sabe leer. Alguna de las tres posibilidades tiene que ser, pero no puede ser posible que declare a la mitad de la semana que no está informado y el sábado se desayune con el asesinato masivo, ¿no? Y ahora, en ese contexto, me permito preguntarle, porque en medio de todo eso, en medio de toda esa crisis y de desconexión, de mala información, lo que se revela es que más bien la presidenta está buscando, o la PCM está buscando subirle el sueldo a la figura del presidente de la República. Es otra actitud impolítica, ¿no? Es como personas impermeables a la crítica, rechazan cualquier tipo de cambio, pero ellos no están manejando un Nintendo, no están manejando un vehículo particular, están manejando la cosa pública del Estado y lo están haciendo bastante mal. La conducción política del país es bastante mala. Y claro, ahí está la realidad. Entonces, si eso no mejora con un cambio de gabinete y con la mejora sustancial de personas que puedan conducir el país en este último año del proceso presidencial hacia las elecciones, la situación se va a complicar. Pero técnicamente le pregunto, porque queda claro que es un error político tremendo intentar elevarse el sueldo en medio de esta crisis, pero técnicamente es lo que debería ser, técnicamente el presidente de la República debería ser el funcionario que más gane de los funcionarios. Eso dice la Constitución y en su momento fue una actitud demagógica del presidente García, ¿no? Poner su sueldo muy bajo para, digamos, decirle que era una persona que no le interesaba el dinero. Pero lo mismo pasó con Castillo, que quiso vender el Palacio de Gobierno, o con López Obrador, que quiso vender el avión presidencial, ¿no? Son actitudes demagógicas, pero sin duda alguna el presidente tendría que estar bien remunerado. Lo que ocurre no es que no deba estar bien remunerado. En ese momento es lo menos político que pudiera ocurrírsele, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, al doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Vamos a una pausa, pero venimos para hablar de un tema de mucho interés, porque también se ha promulgado el día de hoy, entiendo ya, la ley que libera nuevamente la compensación por tiempo de servicio. Vamos a conversar con el economista y exministro Jorge González Izquierdo de esta reciente publicada ley. Venimos con eso.